estás? ¿Por dónde vamos a Bien. ir hoy? Bueno, después de las elecciones de Estados Unidos, habíamos planteado la duda de si la actitud de Trump de no reconocer el resultado se iba a mantener o si se iba a ir al mazo sin más. Y me parece que ayer comenzó a confirmarse la hipótesis que nosotros habíamos sostenido, y es que era una bravuconada que no iba a sostener, Sí. porque finalmente autorizó que comenzara formalmente la transición. Ustedes se acuerdan que hace un par de semanas el secretario de Estado Mike Pompeo dijo, sí, la transición está en marcha, de la primera presidencia al segundo mandato de Trump. Y todos los mecanismos institucionales que se prevén para ir preparando la transmisión del mando entre la elección del 3 de noviembre y la asunción del 20 de enero, es decir, hay 2 meses y medio entre la fecha de la elección y la fecha de la asunción del nuevo presidente, se pusieron en marcha. Trump autorizó que se pongan en marcha. Eso implica, por un lado, fondos estatales para el equipo que se va a encargar de la transición por parte de Biden, y por otro lado los contactos entre los funcionarios entrantes y salientes para ir transmitiendo la información relevante y la documentación necesaria para que quienes van a asumir el gobierno en enero no lleguen a pelo, sino que ya tengan una idea de cuáles son los temas. Lo cual me parece que implica que se está yendo al mazo finalmente Trump, tal como nosotros sospechábamos que iba a ocurrir. De todos modos, sigue con las denuncias, sigue con los tweets, sigue con los recursos judiciales. Claro, la cuestión judicial no está resuelta, ¿no, Horacio? No, pero le sale mal una por una, digo, estado por estado, digamos, provincia por provincia, como diríamos en la Argentina, le están rechazando los planteos porque no tiene elementos, no tiene pruebas, no ha habido fraude. No, entonces, ahora eso a él de todos modos le sirve. La pregunta es entonces por qué lo hace, ¿no? Si no hay nada, si ya es evidente que le va a salir mal, que no va a lograr lo que se propone, es porque le permite de alguna manera galvanizar la oposición al futuro gobierno de Biden y de alguna manera reafirmar su liderazgo sobre el Partido Republicano, con la fantasía de que podría ser nuevamente candidato dentro de 4 años. Es decir, en Estados Unidos no está prohibida la elección pasado un mandato. En ese sentido es como en la Argentina. Un expresidente puede presentarse, lo que pasa es que no hay antecedentes, nunca ocurrió. Y sería una innovación, sería una sorpresa, pero técnicamente es posible. Entonces le serviría para esto, y a partir de lo cual, digamos, hay muchas especulaciones respecto de que la grieta llegó para quedarse y que el trumpismo va más allá de la persona de Trump, sea él que pueda ser electo nuevamente, cosa que es altamente improbable, porque además a partir de ahora comienzan las investigaciones sobre su mandato. Claro. Y lo veíste de las de Macri. Este es mucho peor. Claro. Es mucho peor. ¿Por eso se blindó él en la Corte Suprema? Claro, él está llenando a la Corte Suprema de gente. Es el primer caso de un presidente que en un mandato de apenas 4 años logra designar 3 miembros de la Corte Suprema sobre 9, 1/3 de los miembros, rompiendo décadas de relativo equilibrio donde
digamos, estaban 4-4 con un quinto oscilante Ujú. que podía empezar, y empezó varias veces, con varios jueces siendo conservador. En Estados Unidos el presidente de la Corte lo designa el Poder Ejecutivo, no lo elige la Corte. Como era en la Argentina hasta la década de 1930. Claro, claro. Pero ha habido casos, por ejemplo, el famoso juez John Roberts, presidente de la Corte, que comienza actuando como conservador y gradualmente se va inclinando hacia posiciones más liberales, en el sentido norteamericano de la palabra liberal, no en el sentido argentino. Sí, en sentido argentino, liberal es prácticamente sinónimo de neoliberal o de neocon, neoconservador. En Estados Unidos no. O sea, Horacio, vos, digamos, tu mirada sobre Trump es que no va a ser una anécdota, que el trumpismo llegó para quedarse. Bueno, es lo que se está especulando en Estados Unidos. Hay hace pocos días se difundió un video de una audiencia en el Senado, donde el senador más joven de Estados Unidos interrogó al accionista principal de Facebook, de Twitter, Mark Zuckerberg, Uh-huh. Sí. sobre el tema de la manipulación de la información, de la censura, y lo interrogó muy duramente, muy duramente. Es un video de 11 minutos, y este senador se llama Josh Hawley, y realmente lo interrogó muy duramente, y digamos es el candidato de la derecha dura, de la derecha populista, digamos, que es un fenómeno que en la Argentina hemos conocido poco. En la Argentina en general el populismo tiende a la izquierda, no a la derecha. Uh-huh. Si bien hay algunas manifestaciones, pero lo fundamental en la Argentina, populismo se identifica con posiciones de izquierda. En Estados Unidos y en este momento en Europa, sobre todo en la ex Europa comunista, en los países que formaban parte del bloque soviético, se da el fenómeno del populismo de derecha. Y ahí estaba esa definición del asesor de Trump, Steve Bannon. Él decía: el populismo es inevitable, lo que habrá es un populismo de derecha o un populismo de izquierda, y lo que tenemos que hacer es trabajar para que sea el de derecha y no el de izquierda. Uh-huh. Y Bannon es el que está organizando de alguna manera una liga internacional. Él participó en la campaña de Bolsonaro en Brasil, en la campaña de Orbán en Hungría, en la campaña de la derecha polaca, que no me acuerdo cómo era el candidato, en Polonia, y en la Argentina participó en favor de Macri. ¿Participó y aportó? Recién estábamos... ¿Cómo? ¿Participó y aportó plata? Digo, Sí, claro, recién justo estábamos claro. hablando con Chodos, digo, y le hicieron un aporte grande para sostenerlo. Sí, efectivamente. Entonces, la posibilidad de que el propio Trump o que un senador como Josh Hawley, que es muy joven, tiene 30 y pico, tiene el mínimo de la edad necesaria para ser senador, puedan tomar esa posta, es una posibilidad cierta. Ahora, mientras tanto, Biden está organizando un gabinete con personas que forman parte de lo que el populismo de derecha de Trump despectivamente llama el globalismo, que es, digamos, una forma norteamericana de referirse a lo que en Francia y también en Argentina se llamaba la sinarquía, el poder de los bancos, de las finanzas, el Estado secreto, son las distintas denominaciones que se le da. Biden está eligiendo un gabinete donde, por ejemplo, en economía, en el Tesoro, designa a Janet Yellen, que sería la primera mujer en ocupar el Ministerio de Economía, el Departamento del Tesoro, como se llama allí, y fue durante el gobierno de Obama la primera mujer en presidir la Reserva Federal, que es el equivalente, salvando las distancias, de nuestro Banco Central. Está nombrando muchas mujeres
está planteando un gabinete con paridad de género, está nombrando muchas minorías étnicas y raciales, está designando a mujeres de color, como dirían los Gelentier, negro. Sí. ¿Te acordás, no? Sí. Esa voz que tenía fantástica Marcos Munsto. Sí. Está nombrando latinos, ha nombrado como ministro de Seguridad Interior a Alejandro Mayorkas, que es un exiliado cubano, nació en La Habana y llegó de niño a Estados Unidos, y fue el segundo de Seguridad Interior durante el gobierno de Obama. Hay una gran continuidad entre el gobierno de Biden que está preparando y el que fue de Obama. Eso es muy manifiesto, muy notable. No es que empieza de cero, digamos, sino que hay una continuidad con el gobierno de Barack Obama. En lo que, bueno, no hay hasta ahora designaciones de la izquierda demócrata, que fue muy importante para asegurar la victoria. Porque, digamos, la denuncia de Trump contra el globalismo, contra la sinarquía, era muy fuerte, y si Biden era visto únicamente como el representante de la financiarización del globalismo, era muy difícil que ganara. Biden necesitó del apoyo de Elizabeth Warren, de Bernie Sanders, de Alexia Ocasio-Cortez, es decir, el ala izquierda, el populismo de izquierda, digamos, en los términos de Steve Bannon, sin el cual no hubiera ganado la elección. Hay cierto consenso en Estados Unidos en ese sentido. Ahora, ¿y no están representados en el gabinete por ahora? No, en cuanto ganó la presidencia Biden, inmediatamente comenzó una operación de los grandes medios, de las finanzas, del propio Partido Demócrata, para evitar que hubiera designaciones de gente de izquierda o populistas de izquierda en el gabinete. Biden ganó la elección, pero ganó por un margen estrecho. Para los parámetros de ellos, para los nuestros no. Digo, para los nuestros ganó por un amplio margen, pero de acuerdo al sistema intrincado que tienen ellos, por ejemplo, perdió bancas en la Cámara de Diputados. Tenía una ventaja amplia y ahora va a tener una ventaja reducida los demócratas en la Cámara de Diputados. Y no logró recuperar el control del Senado. Todavía esto está pendiente de una elección complementaria, de una segunda vuelta, que va a haber en el estado de Georgia, donde se necesita mayoría absoluta para la elección de senadores. Son dos elecciones distintas, un sistema muy complicado. Es decir, se eligen dos senadores, como era en la Argentina antes de la reforma del 94, que gracias a Alfonsín son tres por estado, son dos por estado, y se eligen por separado, en elecciones separadas. Es decir, para una banca hay un candidato demócrata y uno republicano, y es una elección. Para la otra banca hay otro candidato republicano y otro demócrata, y es otra elección. Entonces, en este momento está pendiente la mayoría del Senado en esa elección que va a ser el 5 de enero en Georgia. Si los demócratas ganaran las dos segundas vueltas en Georgia y los dos senadores nuevos fueran demócratas, el Senado quedaría empatado en mitades iguales, 50 y 50. Y entonces la vicepresidenta Kamala Harris tendría el voto cobo de desempate. Eso es importante para el presupuesto, por ejemplo, ¿no? Que era una fundamental, para todo. Con lo cual los demócratas tendrían una mayoría, ahora una mayoría minúscula. Claro. Dependiendo del desempate vicepresidencial del voto cobo, siempre. Y que ninguno se diera vuelta. Una vez. ¿Cómo? Y que ninguno se dé vuelta. O sea, que ningún demócrata vote... Claro, por supuesto, una mayoría muy estricta. Entonces, ahí ha habido una polémica de por qué, a pesar de ganar la presidencia, no consiguieron mantener la mayoría en diputados y lograrla en senadores. Y ahí se recriminan recíprocamente, la derecha y la izquierda demócrata.
La derecha dice esto es por la influencia enorme que tuvieron Sanders, Ocasio-Cortez y Warren. Eso ahuyenta al votante moderado, que es el que decide las elecciones en Estados Unidos. Y en cambio la izquierda dice no, esto es por el predominio de la derecha y porque durante la campaña los demócratas le chuparon las medias a un grupo de disidentes republicanos que se agruparon en una organización que se llama Proyecto Lincoln, que decidieron apoyar a Biden por repudio a Trump y que, digamos, se expresa, por ejemplo, en las posiciones, si bien no forman parte del Proyecto Lincoln, sí comparte esas posiciones con el expresidente Bush hijo. Bush hijo le negó el apoyo del voto a Trump en la elección esta y fue el primero en correr a felicitar a Biden en cuanto se publicaron los resultados. Y, por ejemplo, Obama, que fue el presidente con el que Biden fue vice, habla muy elogiosamente de Bush hijo y dice, tenemos posiciones distintas, pero es un buen hombre, es un hombre responsable, fue muy cooperativo conmigo en la transición, se portó muy bien, es un caballero, cosa, viste, absolutamente súper innecesaria, digamos. Si lo hace es porque hay, digamos, un interés de los demócratas en cortejar a ese sector republicano que es conservador pero que no es populista de derecha como Trump. Claro. Porque hay ahí si nosotros vemos las fracturas que hay en la oposición argentina, mucho peores son en el Partido Republicano de Estados Unidos, está muy dividido. Entonces la izquierda populista acusa a esta actitud de cortejar a los republicanos disidentes el hecho de que se haya ganado por poca diferencia. Bueno, son las cosas que están pendientes en este momento. Y para terminar, digamos algo que interesa específicamente a la Argentina. La designación de Janet Yellen en el Tesoro, la ex directora de la Reserva Federal, sí, ha sido saludada por el gobierno argentino efusivamente. Janet Yellen tiene una relación especial con Joseph Stiglitz, participa de alguna manera del enfoque keynesiano de Stiglitz, que como todos sabemos es el maestro y el mentor de nuestro ministro de Economía Martín Guzmán. Bueno, Stiglitz mandó rápidamente una congratulación a Janet Yellen, dijo que era una noticia fantástica que ella fuera a ocupar ese cargo, y Guzmán inmediatamente adhirió y dijo, me adhiero al saludo de Stiglitz y yo también celebro la designación de Janet Yellen, que, digamos, puede ser importante en todo lo que viene en la negociación con el Fondo Monetario. La actual línea gerencial del Fondo Monetario no quiere cerrar un trato con la Argentina hasta que no esté designado. Ahora ya está designado, no quería antes que estuviera designado el equipo económico de Biden, y ahora va a esperar a que asuma, porque el Fondo Monetario tiene un problema serio en la Argentina, le ha concedido el mayor préstamo de su historia a un único país, lo ha hecho en violación de sus propios estatutos y temen ser, digamos, responsabilizados por eso. Si bien la decisión fue del Tesoro, de Trump, bueno, ellos no estaban obligados a seguir esa decisión, podían oponerse y no lo hicieron. Por supuesto, oponerse a una decisión de Trump era muy difícil. Trump es un tipo que te fulminaba con un tuit, que insultaba a un ministro por un tuit, y por otro tuit anunciaba quién era el que lo reemplazaba. Sí. Y el funcionario se enteraba por un tuit que ya no era más. Digamos, esto ha sido la práctica habitual durante los 4 años de gobierno de este desaforado. De modo que era difícil oponerse a sus posiciones. Y ahora sabemos, por lo que dijo Claver Carone, el actual presidente del BID, ex representante de Trump en el Fondo Monetario, sabemos que el préstamo descomunal que se dio a la Argentina fue por una decisión de Trump
para ayudar a Macri a que fuera reelecto en la Argentina, porque el Trump lo consideraba propio. Tal cual. Bueno, estas cosas que nos importan a nosotros, la designación de Janet Yellen como secretaria del Tesoro puede tener alguna incidencia. Por cierto, no hay que hacer ningún pronóstico súper optimista. Yo me acuerdo cuando Rodríguez Sá asumió la presidencia en forma interina luego de la renuncia de Fernando de la Rúa. Rodríguez Sá dijo que él tenía una relación especial con Bush, que era también recién electo presidente de Estados Unidos, Bush hijo, sí, porque ellos habían declarado a Texas y San Luis estados hermanos, provincias hermanas, y entonces se ilusionaba con que eso consiguiera por parte de Estados Unidos una actitud generosa y abierta hacia la Argentina. Yo se lo comenté a Guillermo O'Donnell, que en ese momento estaba de visita en Buenos Aires, y O'Donnell dijo: es un disparate eso, es una ingenuidad pensar eso. Estados Unidos no se maneja de esa manera, las decisiones no se toman por esa razón. Claro. Hay intereses que son los que fundamentan las decisiones. Lo mismo en este caso, digamos, con Yellen. Claro. Bueno, ahora es una buena noticia, pero tranqui. No. Tener un ministro de Estados Unidos que es simpático con vos, porque es amigo del mentor de tu ministro, ayuda, por cierto. Ahora, no nos equivoquemos, digamos, Yellen es representante de la financiarización. Tal cual. No le pongas todos los matices negativos que le pone Trump, no la llames sinarquía, pero es la financiarización. Pero tampoco, tal cual. Con todo lo que implica, no son amigos de la Argentina y del tercer mundo, son otra cosa. Tal cual. Bueno, este es el panorama al que quería referirme a mediados de la semana. Dale, ¿hablamos el viernes, Horacio? Hablamos el viernes. Abrazo grande. Horacio Berbisky en Habrá Consecuencias, 9:26.